Si estás acá, probablemente venís cansado, no de aprender, sino de intentar y sentir que nada se mueve. Y te entiendo, este espacio no es para teorías lindas, es para una experiencia interna que ordena, calma y reconstruye. Soy Nicolás y no hablo desde un pedestal, no soy maestro ni soy gurú. Hablo como alguien que tuvo que aplicar a Neville cuando por fuera todo gritaba lo contrario. Acá vamos a entrar en la ley de asunción y en el arte de habitar en el final, no para imaginar por imaginar, sino para sanar la relación con tu vida y con vos. Ayúdame, dame me gusta y suscríbete a este canal. Respira, quédate conmigo y no te vayas antes del final, que viene lo mejor. Mira, te digo algo que puede incomodar un poco al principio, pero cuando lo ves de verdad, te cambia todo. Tu vida no empieza en lo que pasa afuera, empieza en lo que sos consciente de ser. Y sé que suena un poco abstracto, porque estamos entrenados para pensar al revés. Creemos que primero pasan las cosas y después sentimos, reaccionamos, nos adaptamos. Que el trabajo define cómo me siento, que la pareja define cuánto valgo, que el dinero define quién soy. Tiene sentido que lo creas. Todos crecimos viendo ese molde, ese modelo. Pero lo que casi nadie te dijo es esto. No experimentás la vida directamente, experimentás tu conciencia interpretando la vida. Y eso cambia el juego por completo. Recuerdo una vez en una etapa donde todo parecía estancado, yo estaba convencido de que el problema era la situación, el contexto, las personas, las oportunidades que no aparecían, y pasé meses intentando mover piezas afuera. Nada cambiaba, hasta que un día me di cuenta de algo bastante incómodo. Yo seguía sintiéndome exactamente como alguien que no esperaba que nada cambiara, y ahí entendí que estaba empezando desde el lugar equivocado. Tiene sentido que pase esto. No significa que estemos rotos. No es que estemos fallando. Solo nadie nos explicó el orden real de las cosas. Porque lo primero no es lo que ves. Lo primero es desde dónde lo estás viendo. Y lo más interesante es que este principio no es una idea motivacional ni una teoría linda. Es una observación directa. Tu experiencia siempre refleja el estado de conciencia que estás habitando, no el que decís querer, el que realmente sentís como verdad. La buena noticia es que si esto es cierto, entonces tu poder no está en controlar el mundo, está en algo mucho más cercano, mucho más íntimo, mucho más disponible de lo que te imaginas. Y en la próxima parte vamos a entrar en la trampa más sutil de todas, esa que hace que incluso las personas que trabajan en sí mismas sigan repitiendo los mismos patrones sin darse cuenta, porque lo más importante todavía no lo viste. La trampa invisible de creer que el mundo va primero. ¿Sabes cuál es la ilusión más fuerte que sostenemos sin cuestionar? Que lo que pasa afuera tiene autoridad sobre lo que pasa adentro. Parece obvio. Si algo sale mal, me siento mal. Si me rechazan, duele. Si pierdo algo, me afecta. Eso es humano, eso tiene sentido. Pero hay una diferencia enorme entre reconocer una reacción y creer que esa reacción define tu realidad. Cuando vivís desde la lógica, tu estado interno queda siempre a merced de las circunstancias. Y ahí empieza la sensación, una sensación silenciosa de impotencia que muchos arrastran durante años sin ponerle nombre. Lo que enseñan estas ideas es algo mucho más radical. No es que el mundo no importe, es que el mundo responde al estado desde el que lo experimentás. Tu conciencia no es una espectadora, es el filtro que da forma a todo lo que estás viviendo. No significa negar lo que está ocurriendo,
significa entender que tu interpretación, tu identidad asumida, tu sensación profunda de ese yo soy, es el punto de origen. No estás solo en esto. Esto cuesta aceptarlo. Va en contra de un montón de años de condicionamiento, pero también abre una puerta enorme, porque si el origen no está afuera, entonces no estás atrapado. Y eso nos lleva a algo todavía más profundo, algo que usás todo el tiempo sin darte cuenta y que define silenciosamente tu experiencia mucho más de lo que imaginás. El yo soy. Ese yo soy que estás usando sin darte cuenta. Entre nosotros hay una frase que repetís todo el día, incluso cuando no la decís en voz alta, una frase que estructura tu realidad sin pedir permiso. Yo soy. Eso no yo quiero, no yo espero, no yo intento, solamente yo soy. Ese sentido básico de identidad, esa sensación interna de quién sos, es el núcleo desde donde se organiza tu experiencia. Y lo más interesante es que muchas veces no lo elegís conscientemente, lo heredaste, lo aprendiste, lo repetiste hasta hacerlo automático y parte de vos. Soy así, siempre me pasa esto, no soy bueno para esto, las cosas me cuestan un montón. ¿Te suena? No son solo pensamientos, son estados asumidos. Y cuando un estado se siente natural, la vida empieza a reflejarlo sin esfuerzo. Esto no es magia, tampoco es castigo, es coherencia. Recuerdo una etapa donde yo me repetía, muchas veces lo hacemos todos sin notarlo, que las oportunidades no son para mí. Lo decía fuerte, Lo decía fuerte, pero no para afuera, para adentro, porque lo sentía, no lo expresaba. Y lo curioso era que, incluso cuando aparecían posibilidades, yo encontraba la forma de no verlas o descartarlas rápido. No era el mundo cerrándose, era mi identidad filtrando la realidad. Tiene sentido que esto pase. No es que estemos programados para observar tu identidad, estás programado para vivir desde ella. Pero el momento en que empezás a notar el yo soy que estás sosteniendo, algo cambia, porque te das cuenta de que no es una sentencia, es una posición de conciencia. Y si es una posición, también puede moverse. Ahora en esta parte vamos a ver algo del por qué la mayoría intenta cambiar su vida sin tocar ese punto central y se les complica. ¿Y por qué eso genera tanta frustración? Incluso cuando hay un esfuerzo real, Pero lo que viene ahora es donde todo empieza a encajar. Cambiar afuera nunca alcanza. ¿Sabes qué es lo más agotador? Intentar transformar tu vida desde el mismo estado que la creó. Es como mover muebles en una habitación oscura esperando que de pronto entre la luz. Podés esforzarte, reorganizar, planificar, insistir, pero si la fuente sigue siendo la misma, el resultado se parece demasiado a lo anterior. Por eso mucha gente siente que hace todo bien y aún así no avanza, lee, se esfuerza, estudia, se prepara académicamente, se propone metas, toma decisiones y vuelve al mismo punto emocional. No porque falte disciplina, sino porque el cambio ocurrió solamente en la superficie, no en la identidad. Tiene sentido que pase esto. Nos enseñaron a actuar primero y sentir después, a corregir conductas sin cuestionar la conciencia que las genera. Pero la realidad funciona distinto. Tu experiencia exterior es un efecto, y un efecto no se transforma discutiendo con él, sino tocando su causa. Me acuerdo de una época donde yo intentaba ser más seguro, actuando seguro. Cambiaba el tono, la postura, las palabras. Funcionaba un rato, hasta que algo después me incomodaba y volvía al mismo diálogo interno de siempre. Porque en el fondo seguía sintiéndome alguien que dudaba de mí mismo.
la actuación ya no alcanzaba. Cuando empecé a trabajar en la sensación interna, esa identidad silenciosa que no se ve, las acciones empezaron a cambiar solas, y no por esfuerzo, por coherencia. No es que estemos fallando si sentimos que repetimos ciclos, estamos operando desde un principio que nadie nos explicó. Y eso nos lleva a algo profundamente liberador, porque cuando entendemos esto, aparece una pregunta inevitable. Si todo refleja mi estado, ¿dónde puedo verlo con claridad? La respuesta es más cercana de la que te imaginas. El espejo que no miente, aunque incomode. Tu vida es un espejo, no un juez, no un castigo, un espejo. Y lo sé, a veces esa idea incomoda, incomoda bastante, porque te ves de frente. Y verse incomoda, escucharse incomoda, porque el diálogo interno es muy fácil. No nos observamos a nosotros mismos. Parece que dice que todo es tu culpa, pero no se trata de culpa, se trata de correspondencia. Un espejo no discute con vos, solo te muestra las relaciones que repetís, las oportunidades que aparecen o no, las emociones que se activan una y otra vez, las historias que parecen familiares. No son prueba de que algo está mal en vos, son señales de lo que estás siendo consciente de ser. Cuando vemos esto deja de tener sentido pelear con un reflejo y empezamos a observar la imagen original. Me acuerdo que en una conversación que se repetía en distintas formas, con diferentes personas, siempre terminaba sintiéndome incomprendido. Durante mucho tiempo pensé que era mala suerte con la gente, hasta que vi algo bastante incómodo. Yo entraba a esas conversaciones esperando no ser entendido. Esa expectativa silenciosa ya estaba en el aire. Cuando cambié ese estado interno, las conversaciones dejaron de tener la misma tensión, no porque el mundo se volvió perfecto, sino porque el espejo se reflejó y reflejó otra cosa. Tiene sentido que cueste verlo, El ego quiere explicaciones externas, pero la conciencia reconoce patrones. Y cuando empezamos a reconocerlos, aparece el punto exacto donde todo puede transformarse. No solo mañana, tampoco en teoría, ahora mismo. Porque hay un lugar donde tu experiencia realmente nace. Y en la próxima parte vamos a entrar ahí. Es el corazón de este principio, el punto donde la vida empieza antes de que te des cuenta. Hay un instante de minuto casi invisible donde tu vida empieza a tomar forma, mucho antes de que algo ocurra afuera. Ese instante es tu atención, no lo que pensás de vez en cuando, no lo que decís querer, sino eso a lo que volvés una y otra vez sin darte cuenta, lo que sostenés mentalmente, lo que sentís como posible o imposible, lo que imaginás en silencio cuando nadie te ve. Tu atención es el canal por donde tu conciencia se convierte en experiencia. Tiene sentido que no lo notes. La atención parece pasiva, como si solo mirara, pero en realidad solo selecciona, amplifica y organiza lo que luego llamás realidad. Donde va tu atención, tu identidad empieza a tomar forma. Recuerdo una etapa donde mi mente volvía constantemente a escenarios de preocupación. No eran hechos reales, eran posibilidades imaginarias, pero cuanto más la visitaba, más naturales se sentían. Y lo curioso es que después interpretaba el mundo desde ese mismo estado de alerta que yo mismo había alimentado. No estaba reaccionando a la vida, estaba anticipándola antes desde un lugar que parecía verdad. No estás solo si te pasa eso. La mente aprendió a proteger, a prever, a repetir, pero la conciencia puede observar ese movimiento y elegir otra dirección. Porque cuando empezás a notar dónde descansa tu atención, descubrís ahí mismo dónde está tu poder más silencioso. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si mi atención crea coherencia con lo que soy, ¿qué ocurre cuando elijo conscientemente un estado distinto?
ahí aparece algo que cambia todo. La decisión silenciosa te crea futuros. No hace falta un momento dramático para cambiar tu vida. Hace falta una decisión interna que nadie ve. No es un decreto ruidoso, no es una afirmación forzada, es una aceptación íntima, un esto soy ahora. Eso que se siente natural, aunque todavía no tengas pruebas. La conciencia responde a lo que asumís como real, no a lo que deseás desde la duda. Y esto es profundamente humano, porque todos en algún punto hemos decidido quién creemos ser sin darnos cuenta quizás. La diferencia es que esa decisión suele venir del pasado, de la experiencia acumulada, del miedo o de la costumbre. Pero también puede venir de una comprensión nueva. Me pasó una vez en un momento muy simple. No cambió nada afuera ese día, pero algo en mí dejó de sentirse como alguien que esperaba permiso. Esa persona que siempre está como pidiendo permiso para todo. No fue una frase lo que cambió, fue una sensación tranquila, como si un peso se soltara. Y con el tiempo las decisiones, las conversaciones y las oportunidades se empiezan a reflejar con calma. Y eso que antes no estaba, esa calma. Todo cambia desde el trabajo mental y no es magia, es coherencia. Tiene sentido que esto parezca sutil, porque lo es, pero lo sutil sostiene lo visible. Aunque vos parezca que no haces nada, cada granito de arena te sirve. Y cuando entendemos eso aparece el verdadero significado del primer principio. No como teoría, sino como una forma de vivir. No se trata de controlar la vida, se trata de habitar la conciencia. Te digo algo que cambia la forma de entender todo esto. El primer principio no se demuestra, se vive. Porque hasta ahora puede sonar como una idea interesante, incluso inspiradora, pero el verdadero giro ocurre cuando deja de ser un concepto y se vuelve una experiencia cotidiana, casi silenciosa. Vivir desde adentro no significa aislarte del mundo ni negar lo que está pasando. Significa que tu punto de partida ya no es la reacción automática, sino la presencia consciente de quién estás siendo en cada momento. Y eso es más simple de lo que parece. Es notar el estado antes de responder, es detectar la historia interna antes de creerla, es reconocer el yo soy que aparece en medio de una conversación, de un problema, y transformarlo en una oportunidad. No juzgar. No hay que juzgar para ver. Hay que observar, ser el observador. Recuerdo una vez en una situación donde normalmente habría sentido mucha presión, que algo se detuvo por un segundo. No pasó nada espectacular, solo noté la vieja reacción queriendo aparecer como un fuego por dentro y por primera vez no la seguí automáticamente. Fue un instante mínimo, pero se sintió como respirar distinto. Ahí entendí que la conciencia no cambia la vida con fuerza, cambia con claridad. Tiene sentido que esto sea gradual. No estamos programados como una máquina. Estamos reconociendo nuestra propia naturaleza. Porque cuando vivimos desde dentro, dejamos de perseguir resultados como si fueran la causa y empezamos a habitar el estado que naturalmente los expresa, sin ansiedad, sin teatralidad, sin esa tensión constante de quererlo lograr. La vida sigue teniendo desafíos, sigue habiendo incertidumbre, sigue habiendo momentos difíciles, pero algo cambia profundamente. Ya no sentís que el mundo te define, sentís que participás en él desde una base más estable. Y ahí el primer principio deja de ser una frase poderosa y se vuelve en una práctica íntima. Una forma de caminar, una forma de decidir, una forma de relacionarte, una forma de ser. No estás solo si este proceso te parece lento. No estás fallando si a veces volvés a lo conocido. Y aún así,
Vos podés entrenarlo, podés recordarlo, podés volver una y otra vez a ese punto silencioso donde todo empieza, desde el primer principio, del yo soy, del silencio absoluto. Escucharme a mí. Yo soy. Tu conciencia no es solo lo que observa la vida, es el lugar desde donde la vida se vuelve real. Vivir desde adentro es el verdadero primer principio. Entonces retomemos un poco al comienzo. La conciencia es la única realidad, no porque el mundo no exista, sino porque todo lo que experimentás pasa a través de ella. No estás separado de la vida, estás participando en ella desde un estado que muchas veces heredaste sin elegir. Y el momento en que empezás a verlo, aparece una libertad distinta, tranquila, sin lucha, sin dramatismo. No necesitas convertirte en otra persona, no necesitas forzar resultados, no necesitas esperar el momento perfecto, solo empezar a notar desde dónde estás siendo, sintiendo. Tiene sentido que el cambio de miedo, porque implica soltar viejas certezas, pero también trae algo profundo, la sensación de que no estás a merced del mundo, sino en diálogo con él. No estamos rotos, no es tarde, no estás afuera de tu propia vida. Y aún así podés entrenarlo, podés observar tu atención, podés reconocer tu yo soy, podés elegir una y otra vez el estado desde el que querés vivir. Esto no reemplaza ayuda profesional si la necesitase, pero sí puede ser el comienzo de una relación más honesta con tu experiencia. Una donde el primer principio deja de ser una idea y se vuelve una práctica silenciosa, cotidiana y humana. Porque al final, lo que sos consciente de ser siempre encuentra la forma de expresarse. Y cuando eso se vuelve claro, algo en vos se relaja, como si por fin entendieras que el punto de partida siempre estuvo dentro.